Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Hábito es la conducta o comportamiento que repetimos de manera constante hasta que solemos realizarla de un modo automático. Los hábitos pueden ser buenos o malos, es decir, virtudes o vicios. Pero ¿saben cómo podemos dejar de repetir estos últimos que tanto nos afectan? Tenemos las respuestas para esta pregunta en el curso del Padre José. ¿Cómo vencer nuestros vicios? Pongamos mucha atención a esta 9ª sesión y aprendamos cómo vencer nuestros vicios. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa en el que siempre trato de recordarles que nunca estamos solos. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera Dios siempre está en nuestro camino. Y también lo está en el camino de la reflexión. Cada vez que reflexionamos y hacemos crecer nuestra conciencia, es Dios quien nos está ayudando a tener más luz. En estos programas estamos hablando de cómo los vicios que lamentablemente permitimos que crecieran en nuestra vida pueden ser vencidos, pueden ser corregidos a través de las virtudes, que es exactamente lo contrario a cada vicio. En el programa anterior estuvimos hablando de las virtudes de sobriedad, castidad y austeridad. Y pasamos ahora a la virtud de la generosidad, un corazón con manos. La generosidad es un privilegio y encanto de las almas grandes. Las personas generosas cautivan, contagian, inspiran y dejan huellas indelebles en los corazones. Se cuenta de un niño pequeño que todavía no sabía leer, que gastaba invariablemente su domingo comprando el periódico que otro niño vendía en una esquina. Su padre le preguntó, ¿por qué no compras mejor dulces o chocolates? Y el niño le respondió, compro el periódico para que ese niño tenga que comer. La generosidad consiste en desprendernos de nuestros bienes en favor de los demás. Nunca falta quien llame a nuestra puerta para pedir un poco de pan, un apoyo económico, un gesto de aprobación, una sonrisa, una caricia, un cuarto de hora de atención, un perdón. En definitiva, una ración de generosidad. Y muchas veces, lamentablemente, nuestra respuesta depende del momento, del ánimo, del humor que tengamos, y no debería ser así. El corazón generoso nunca tiene puesto el pasador y está dispuesto a dar lo que puede y a menudo un poco más. Claro está, la generosidad no se improvisa. El desprendimiento efectivo exige uno previo, el desprendimiento afectivo. Fíjate, el desprendimiento efectivo exige el afectivo. Solo un corazón desprendido de sí mismo y de sus cosas está dispuesto a dejarse despojar, y no hay que olvidar, por otro lado, que Dios es la fuente inagotable de toda generosidad, porque Él es amor, y el amor, enseña Santo Tomás de Aquino, se difunde por sí mismo. Su esencia es dar. En este sentido, cuando somos generosos revelamos a los demás el mismo rostro de Dios amor, su presencia viva y operante en nuestras fibras más profundas. Más que un superávit de bienes materiales, la generosidad requiere un superávit de amor. No consiste en dar lo que nos sobra, sino en compartir también aquello que necesitamos. Recuerdo a una vendedora de golosinas que se acercó a la ventana del auto mientras yo esperaba en la fila para cargar gasolina. Cuando abrí la ventanilla se dio cuenta que era sacerdote y con una amable sonrisa simplemente me dijo, «Padre, yo le quiero ayudar. Reciba estos cacahuates japoneses». Ahí está, una muestra de generosidad. Hay personas que no creen en la generosidad. Piensan que el mundo no se va a arreglar con caridades, sino con transformaciones más profundas, estructurales, y quizá tienen razón.
Se requieren cambios de fondo en la organización económica y social para que globalmente haya menos hambre y pobreza material. Pero también es cierto que, como testimoniaba la Madre Teresa de Calcuta, por cada gota de dulzura que alguien da, hay una gota menos de amargura en el mundo. Afortunadamente, existen muchas instituciones que se dedican a canalizar las ayudas y asegurar que sean bien utilizadas. Es muy alentador constatar el florecimiento de tantas iniciativas y fundaciones de carácter social o religioso cuyo fin es aliviar las necesidades de quienes menos tienen. Sin duda, al participar y colaborar con estas formas de caridad institucional, vivimos la generosidad de una manera muy eficaz. Sin embargo, no hay que olvidar el valor de la ayuda directa, personal, cara a cara y mano a mano, siempre que sea posible, dándole así un rostro concreto y cálido a nuestra caridad. Un pan entregado con amor puede alimentar mucho más que 100 panes dados con frialdad. Pero la auténtica generosidad va más allá de dar cosas materiales, porque hay quienes necesitan comprensión, hay quienes necesitan que hablemos bien de ellos porque se encuentran deprimidos, otros necesitan reconciliación y piden a gritos nuestro perdón y una nueva oportunidad. Y a propósito del perdón, es el don más grande que podemos ofrecer en ocasiones, el que entraña más gratitud y generosidad. Y esto es una muestra del amor y generosidad tan grande que tiene Dios por nosotros. Quizá el fruto más inmediato de la generosidad sea el gozo interior. Fíjense que en cierta ocasión un hombre me confesó: soy tan egoísta que prefiero ser generoso, solo así me siento feliz. Esto es otra manera de decir que la generosidad se paga sola, no necesita recompensas. Solo es feliz aquel que es dadivoso, decía el gran Goethe. Aún así, la generosidad tiene siempre un efecto boomerang. Tarde o temprano se nos regresa. Hace tiempo se me acercó un señor con aspecto de pordiosero en una iglesia. Hacía frío, pero él solo vestía una camiseta muy deteriorada, pantalones y sandalias. Pero lo curioso fue que, en lugar de pedirme dinero, me invitó a desayunar en un restaurante. Al inicio pensé que bromeaba o que no estaba en sus cabales, pero él insistió cortésmente y me dijo que estaría ahí esperándome. Media hora más tarde, no sin antes haber desayunado, entré al restaurante más que nada llevado por la curiosidad. Y efectivamente, el señor estaba ahí ante una mesa bien servida y ahora en compañía de una mujer que a leguas parecía de la alta sociedad. Era su esposa. Me invitó a sentarme y me contó su historia. Empresario exitoso, dueño de 2 grandes fábricas de comida enlatada, vestía de pobre hasta la hora del desayuno y pasaba algo de frío para recordar sus raíces y mantener desprendido su corazón. De joven sufrió mucho, pero nunca se rindió. Con gran talento y tenacidad emprendió su negocio y le fue bastante bien. Al terminar, me firmó un cheque, bastante generoso por cierto, para apoyar al seminario. Con el tiempo supe que ese mismo señor sostenía habitualmente más de media docena de instituciones de beneficencia. Caras vemos, corazones no sabemos, dice el refrán, y así pasa también con la generosidad. Se esconde en donde menos nos imaginamos, pero cuando sale a la superficie, revela la verdadera grandeza de una persona. Y ahora vamos con las preguntas sobre la generosidad. ¿Percibo con facilidad las necesidades de los demás? ¿Tengo puesto el pasador en mi corazón y declino fácilmente a las peticiones de los demás? ¿Tengo el propósito de hacer al menos un acto de generosidad al día? ¿Brindo apoyo a los más necesitados a través de alguna organización de ayuda institucional? ¿Dedico tiempo a alguna labor asistencial, voluntariado, etc.? Si no puedo ayudar materialmente a una persona, ¿le brindo al menos un rato respetuoso y cordial? ¿Creo en la eficacia de la caridad, aunque no sea más que para remediar alguna necesidad muy particular? Después de estas preguntas, pasamos a nuestro siguiente tema, la mansedumbre,
que podemos considerar una virtud de sabios. Para los cristianos, Jesús es el más alto modelo de las virtudes humanas, encarnándolas todas en un grado sumo y perfecto. Sin embargo, en su enseñanza nos pidió que lo imitáramos en una sola virtud, cuando dijo: «Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón». La mansedumbre es una virtud típicamente antiegoísmo. Como vimos, introdujo en nosotros el desequilibrio y la ruptura en todas nuestras relaciones, con Dios, con los demás, con nosotros mismos y con el mundo creado. Precisamente por esto, la mansedumbre contrasta contra el vicio del orgullo y sus actitudes de superioridad e impaciencia ante los demás. La mansedumbre es quizás el rostro más visible de la humildad. Es una actitud relajada, pacífica y serena que brota de la aceptación de nosotros mismos y de los demás. La mansedumbre nos depara un gran sosiego interior y nos permite navegar por la vida con esa serena tranquilidad del orden, que es propia de la paz, según la definición de San Agustín. Pero regresamos enseguida después del corte. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo, porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando de la mansedumbre, que por cierto no tiene nada que ver con una actitud pasiva, débil, de resignada sumisión, ni tampoco con una mera paz de compromiso, así estar en paz por compromiso. Más bien, es el fruto de un corazón valiente que tiene el coraje de enfrentar y doblegar su propia ira. Estamos dominándonos. Solo podemos alcanzar la paz después de haber vencido nuestro egoísmo, con sus impaciencias, rabietas y otras explosiones irascibles que seguramente conocen muy bien. La mansedumbre, como las demás virtudes, tiene también muchas caras. Una de ellas es la bondad, que nada tiene que ver con la falta de carácter o una personalidad apocada, disminuida. El Papa Juan XXIII, a quien todo el mundo conocía como el Papa Bueno por su célebre benignidad, en cierta ocasión le reveló a su confesor este secreto: yo creo que la bondad
no es una cualidad innata de algunos corazones, es decir, algo con lo que nacemos ya, sino el salario por el duro trabajo que se hace aquí dentro. Y lo decía señalando su corazón. De esta manera el Papa decía, no se nace siendo bondadoso. Hay que luchar constantemente para obtener esta virtud. Un matiz de la bondad es la afabilidad, cuyas características son el trato cortés, el semblante amable, la mirada serena, la sonrisa franca, el gesto cálido. Quizás para muchos todo esto no es más que buena educación, pero no. La afabilidad es más que eso porque brota de una actitud humilde, mansa, de sincero respeto y aprecio hacia los demás. Porque hay gente que puede poner una buena cara, tener una buena sonrisa, pero simplemente está actuando, está aparentando. Y la afabilidad tiene que salir desde el corazón. Un aspecto más de la mansedumbre es la empatía. Etimológicamente significa entrar en el sufrimiento. En griego, pathos, del otro. Entrar en el sufrimiento del otro. Coloquialmente solemos decir ponerse en sus zapatos. La empatía nos hace comprensivos, pacientes y compasivos. Intuimos lo que nuestro prójimo puede estar sufriendo o cargando en su interior y evitamos lastimarlo, herirlo o importunarlo. Y cuando tenemos también el deber de corregirlo, escogemos el modo y el momento, las palabras y los gestos más adecuados según el estado de ánimo del otro. Eso es empatía, entrar en el sufrimiento en el corazón del otro y desde ahí, en su sufrimiento, ayudarle. El leitmotiv de la mansedumbre es servir siempre y en todas las formas en que sea posible. Si poseemos, por ejemplo, dones naturales de liderazgo, los empleamos para ayudar, guiar, sostener y motivar, y no para ejercer un liderazgo bonachón que busca solamente que nos aprecien y que nos alaben, sino más bien un liderazgo exigente en el fondo, que exige porque quiere que los demás crezcan, que saquen lo mejor de sí mismos, pero cuidadosos en las formas y con una visión inquebrantablemente optimista de los demás. Es decir, creo en ti, tú lo puedes hacer, confío en ti. Reza a este respecto un sabio adagio latino, suaviter in forma, fortiter in re. ¿Qué significan estas palabras? Suave en la forma, firme en el fondo. Un aspecto más de la mansedumbre es la paciencia. Esta virtud podría definirse como la capacidad para sobrellevar sin alterarnos los errores y las limitaciones de los demás. La paciencia se refleja sobre todo en nuestra reacción ante quien pudiera importunarnos o irritarnos con su imprudencia, con su impuntualidad, necedad, lentitud, etc. Si somos mansos, reaccionaremos así, mansamente, sin acalorarnos ni irritarnos. La mansedumbre nos ayuda a perdonar también porque nos aporta un insumo básico del proceso del perdón que es la aceptación. Aceptación del otro con sus cosas positivas pero también con sus limitaciones. La mansedumbre en sí no nos sana las heridas pero nos predispone al poder curativo de la aceptación que supone reconciliarnos con la realidad, con esas heridas y situaciones que no podemos cambiar, sino solo asimilar y digerir, entender las situaciones del otro, sus limitaciones, sus heridas, sus errores. En el fondo, al desprendernos de nosotros mismos, la mansedumbre pone nuestro centro por encima y más allá de nosotros mismos, hasta tal punto que el bienestar de los demás, ¿sí?, el bienestar de los demás llega a importarnos tanto o más que el nuestro. Esta actitud esconde una profunda libertad interior que nos permite afrontar la vida y sus vicisitudes con un continuo «me parece bien». Y recuerda que Cristo nos pidió que lo imitáramos en una sola virtud cuando dijo «aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón». Por eso tuvo tanta paciencia,
Por eso sigue teniendo tanta paciencia con nosotros y piensa tanto en nuestro bien, a tal grado de que podría seguir muriendo en la cruz por ti y por mí. Y vamos a las preguntas sobre la mansedumbre. ¿Procuro mantener un rostro sereno y afable en toda circunstancia? ¿Soy cuidadoso en mis palabras y gestos para no herir a los demás? ¿Me mantengo sereno cuando tengo que corregir a alguien? ¿Sobrellevo con paciencia los errores de los demás? ¿Perdono con facilidad? ¿Ejerzo mi liderazgo o autoridad con suavidad y firmeza al mismo tiempo? ¿Suelo responder a los demás, ¿me parece bien? Bien, pues vamos ahora a nuestra siguiente virtud, que es la sencillez o el encanto de la simplicidad. ¿Qué es la sencillez? Bueno, la sencillez es una perla preciosa con un poder encantador. Si la vanidad repele, la sencillez atrae y cautiva a todo el mundo. Su concepto evoca simplicidad, transparencia, candor, un corazón sin doblez, todo lo contrario de la complicación, el rebuscamiento y la afectación que son propios de la vanidad. La sencillez crea personalidades desenvueltas, espontáneas, sin miedos ni complejos, porque no busca aparentar, sino ser uno mismo, una misma. Siendo sencillos, contrastamos toda forma de arrogancia y presunción, y aunque hayamos sido bendecidos con talentos y cualidades sobresalientes, los desarrollamos y utilizamos como si fueran normales. Camuflamos todo lo que hacemos, por extraordinario que sea, bajo la piel de lo ordinario. La presunción es todo lo contrario, y por lo mismo va en dirección contraria. Todo lo que hace, por ordinario que sea, quiere que parezca extraordinario. No han faltado grandes personalidades en la historia que han brillado especialmente por su sencillez, con ese mágico encanto de aparentar ser poca cosa. Recuerdo en particular a Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, como se le llamó, quien atrajo inmediatamente la atención del mundo. ¿Por qué? Por su sencillez personal. Su papado duró solo 33 días, uno de los más breves en la historia de la Iglesia Católica, pero su sencillez, su sonrisa, dejó una huella profunda en muchos corazones, incluyendo en el corazón de su sucesor, que quiso tomar su nombre, y se llamó Juan Pablo II. La sencillez nos ayuda a ser muy transparentes, a mostrarnos como somos sin pretensiones, a no usar máscaras ni disfraces, ni aparentar lo que no somos. La sencillez nos permite movernos siempre en el terreno de la verdad y nos ubica en nuestra realidad. La sencillez también nos lleva a reconocer algo difícil, nuestros errores abiertamente y sin justificaciones, con la madurez de quien sabe que equivocarse es humano y que en la vida solemos aprender más de los errores que de los aciertos. Además, todos sabemos que por intentar ocultar, silenciar un primer error, terminamos cometiendo otros más graves. La sencillez, paradójicamente, nos inculca un alto sentido de nuestra dignidad personal. La humildad nos hace sentir seguros y contentos con nosotros mismos. No necesitamos arrastrarnos ni asumir posturas serviles para granjearnos unas palmaditas o un agradecimiento. Además, nos vuelve refractarios a los sentimientos de inferioridad y, en general, a cualquier complejo. Reconocemos con objetividad nuestro valor y competencia sin compararnos con los demás ni sentirnos más ni menos. Incluso disfrutamos al exaltar y destacar las cualidades ajenas. El hablar bien de los demás llega a ser un gozoso entretenimiento. Y como a todas las personas nos gusta que reconozcan nuestras habilidades, todas las cosas positivas que hacemos, una persona que tiene esta característica hace que los demás siempre le aprecien. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Termina el Año Santo en la parroquia de los santos Cosme y Damián. Te recordamos que la Puerta Santa se cerrará el jueves 26 de septiembre en la misa de las 6 de la tarde.
Ojalá que, si no has venido aquí a la parroquia, pues puedas darte una vuelta. Recuerda que los horarios de las misas entre semanas son 8 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Y los domingos, 9 de la mañana, 12 del mediodía, 1:30 y 6 de la tarde. Las misas generalmente de los domingos las celebro yo a las 9 y a la 1:30 de la tarde. Recuerden que hay confesiones de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Visita la parroquia de los Santos Cosme y Damián, que está ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme y a 3 calles del Metrobús Revolución. Y no pierdas la oportunidad de obtener la indulgencia plenaria al cumplir los requisitos ordenados. En tu camino. En tu camino. Un programa para encontrar la meta. Ángel de Dios, ya que la soberana piedad a ti me encomendó, ilumíname, rígeme, guárdame y gobiérname en este día o en esta noche. Amén. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando de la sencillez y concretamente de algo que se llama el candor. ¿Qué es el candor? Pues un privilegio de la sencillez. Se trata de una especie de ingenuidad inteligente. O dicho de otra manera, una inocencia voluntaria. Pero no se trata de ser ingenuos o inocentes en un sentido equivocado, como para que nos tomen el pelo, para que abusen de nosotros, no. Simplemente se trata de mostrarnos en una forma sencilla. Preferimos incluso equivocarnos pensando bien de los demás, antes que pensar que tienen malas intenciones o dejarnos llevar por prejuicios hacia ellos. En el fondo, es una opción de vida por un clima de serenidad y no de aprensión, de tranquilidad y no de preocupación, de confianza en los demás y no de perpetua sospecha, claro, siempre que no nos den motivo para ello. Dicho de otra manera, en lugar de estar pensando que los demás me están engañando, que tienen cosas negativas ocultas, yo trato de ver lo positivo. Dicho de otra manera, el candor es como ver a los demás como los ve un niño, no como a veces los adultos los vemos, con prejuicios, ya poniendo en su mente, en sus ideas, cosas negativas contra nosotros, estar sospechando de todo lo que hacen, y esto evidentemente hace que nuestra mente, en lugar de ser simple, sencilla, se vaya llenando de complicaciones. Te pongo un ejemplo, como el de aquella persona que es celosa y apenas la pareja está saliendo de casa, ya en su mente empieza a sospechar. Seguramente se va a ir con la otra persona, a lo mejor no llega al trabajo, ¿y qué tal si se va a un motel? Y no ha llegado al trabajo, ya le marqué, seguramente está con el otro. En lugar de estar pensando, quizás el autobús se demoró un poco o cosas así. Qué distinto es tener una mente simple y sencilla a tener una mente complicada, con sospechas y con prejuicios. Y claro, al pensar con esta forma de sospechas, de prejuicios, se pierde una libertad interior. Y te pongo el ejemplo nuevamente del celoso. Aquella persona que está sospechando de la infidelidad de la pareja, o aquel jefe que está sospechando de que sus trabajadores lo están engañando,
O aquella persona que va a la tienda y sospecha que le están vendiendo kilos de 800 gramos, evidentemente que no tiene una libertad interior. Y también solo se puede tener una libertad interior cuando nos equivocamos si mantenemos la sencillez. La gente complicada que se preocupa más por aparentar, nunca me equivoco, soy perfecto, todo me tiene que salir exactamente como lo he previsto, no acepta un error. En cambio, quien es simple simplemente dice, me equivoqué, me falló, como decía el Chavo del Ocho, se me chispoteó, ¿y qué pasó? Soy humano, no hay ningún problema, corrijo, aprendo del error y sigo adelante. En cambio, imagínense una persona vanidosa, orgullosa que se equivoca, sufre. ¿Cómo es posible? He hecho el ridículo. ¿Cómo me permití hacer esto? No es posible, yo nunca fallo. Y su mente se empieza a llenar de una guerra interior. Así que recuerda, la sencillez también te puede dar esta paz interior. Quizás por esto Cristo habría dicho, hay que ser como los niños para alcanzar el reino de los cielos. Y ya tocado el tema de la sencillez, vamos con las preguntas. ¿Venzo mi resistencia a actuar cuando corro el riesgo de quedar mal? ¿Me siento seguro y satisfecho conmigo mismo? ¿Soy transparente, espontáneo y abierto? ¿Pienso siempre bien de los demás, evitando la sospecha y desconfianza si no hay motivo para ello? ¿Reconozco mis errores con sencillez? Si poseo talentos o cualidades sobresalientes en algún campo, ¿los utilizo con sencillez, evitando la ostentación y la presunción? ¿Rechazo la idea de que todo el mundo me está observando? Bien, pasamos al siguiente tema, que es la apertura. La apertura a los demás es un acto que requiere humildad, por eso decimos es un acto de humildad al reconocer que solos no podemos ir muy lejos. Y es también un acto de sensatez. No hace falta una mente muy aguda para descubrir que la humanidad subsiste gracias a una fina red de relaciones tejida a base de necesidades mutuas. Por ejemplo, tú ordeñas una vaca para tener leche, tú vas al campo y lo siembras para tener granos en tu comida, tú vas al campo también y siembras la verdura, tienes criadero de gallinas, de cerdos o de vacas para tener la carne, eres fabricante de plástico, eres una persona que fabrica vidrio. No, tienes una gran cantidad de cosas que recibes de los demás y precisamente por eso hay que estar abiertos para recibir cosas positivas de los demás y también, ¿por qué no?, su crítica y otras cosas. Pero no solamente recibir, porque seguramente tú también haces muchas cosas, tienes muchas habilidades, muchas ideas que pueden enriquecer esta red de relaciones. Y hablando de la red y de las necesidades, empecemos por decir que necesitamos de Dios. Somos obra de sus manos y soplo de su espíritu, para decirlo con el libro del Génesis. Sin el acto creador de Dios no existiríamos. Y ese acto divino de amor puro, por cierto, sostiene y abraza nuestro ser en cada instante. La humanidad, siempre adolescente al fin, ha pretendido muchas veces zafarse de esta dependencia radical de Dios, pero cuanto más la ha negado, tanto más desnuda e incomprendida se ha sentido, como Adán y Eva se sintieron cuando se separaron de Dios. Es lo que el gran teólogo francés Henri de Lubac describió en un libro de título muy sugestivo, El drama del humanismo ateo. Las expresiones populares, si Dios quiere, Dios mediante, primero Dios, esconden un gran realismo y en el fondo una gran humildad. Expresan la convicción de que estamos más en las manos de Dios que en las nuestras. Abrirnos a Dios supone acudir a Él en todo momento, en lo grande y en lo pequeño. Solo Él tiene la visión completa de nuestra vida. Más aún, solo Él conoce el proyecto que justifica nuestra existencia. Por lo tanto,
¿Cómo no pedirle indicaciones para nuestra ruta? Hasta en las pequeñas decisiones de todos los días se nota quién está conectado con Dios y quién no. A propósito de esto, les hablo de un joven cantautor de talento extraordinario que antes de sentarse a componer busca el silencio y la oración para inspirarse y motivarse. Él bien sabe que no hay musa más inspiradora que Dios mismo, Señor y autor de la auténtica belleza. Y no es que escriba canciones religiosas, pero todo lo que compone lleva de algún modo el sello de esa inspiración que viene de lo alto. Cualquier artista, si se conecta con Dios, seguramente creará grandes obras. En segundo lugar, hablando de esta red de dependencias, de relaciones, de apertura, tenemos que hablar de la familia. No es casualidad el hecho de que entre los mamíferos el bebé humano sea el que menos puede valerse por sí mismo. Y esto no crean que es un defecto de la naturaleza. Es la prueba más bien de que el ser humano necesita lazos más profundos, estrechos y duraderos por ser una persona, es decir, un ser relacional. Su yo, para descubrirse a sí mismo y hasta para amarse a sí mismo, necesita un tú tan personal como él, con quien interactuar y a quien amar. Qué interesante, ¿no? Los animalitos mamíferos a los cuantos días, a las cuantas semanas, ya se independizaron de papá y de mamá. En cambio, como los seres humanos somos seres personales, necesitamos lazos más profundos, estrechos y duraderos, como el afecto y, por supuesto, una educación que nos ayude a salir de nuestro yo para encontrarnos con un tú y hacer un nosotros. Pero vamos a un corte y regresamos enseguida. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Cristo está en medio de nosotros. En Tu Camino, Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Cristo está en medio. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando de la virtud de la apertura. Apertura hacia Dios en primer lugar y apertura hacia la familia. Recuerden que el libro del Génesis, un libro en el que se utilizan muchos simbolismos, nos habla de que Dios crea al hombre totalmente solo. Y precisamente para que el hombre no se sienta solo, crea después a los animales a los que el hombre les va poniendo un nombre. Y aunque conocemos a personas o nosotros hemos tenido la experiencia de que con la compañía de un animal nos sentimos muy bien, incluso sentimos que son capaces de entender muchas cosas, no podríamos decir que los animales son seres personales. Son maravillosos, pero en realidad no podemos platicar con ellos, no podemos reflexionar con ellos y muchas otras cosas más que solamente podemos hacer con un ser humano. Por eso, el mismo libro del Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y creó a la mujer, quien se uniría al varón para constituir la primera familia. Esta es, o debería de ser, el núcleo primario de interacción interpersonal para el ser humano y también el más cálido y acogedor. Ese es el proyecto de Dios para la familia. Por desgracia, muchas familias
sufren la intromisión subrepticia de distractores que no les permiten integrarse adecuadamente, como por ejemplo el distractor de la prisa, el distractor de ciertos medios electrónicos, porque hay familias que no platican, no conversan, no reflexionan, no interactúan, porque cada quien está viendo su laptop o su televisor. Y también otro distractor, el exceso de actividades extrafamiliares, todo lo que se tiene que hacer fuera de casa. Hay personas que van al trabajo muy temprano y regresan del trabajo ya muy noche. Convendría recuperar la esencia del hogar, el cual en su origen era ese espacio en el que los padres y los hijos se reunían en torno a una verdadera hoguera de leña para protegerse no solo del frío, sino sobre todo del individualismo y la soledad. De niño siempre gocé el hecho de que en mi casa hubiera alguien más, luces encendidas y rumor humano. Claro, no era tan difícil porque éramos 8 hermanos, pero también sufrí la tristeza de quedarme solo algunas veces como en un nido abandonado, especialmente cuando hacia los 7 años tuve una infección muy fuerte que hizo que estuviera durante la Navidad y el Año Nuevo recluido totalmente solo en una área de infecciones en un hospital. Recuerdo en particular cierta ocasión en la que salí de la casa sin permiso para ir a jugar con un vecino. Un par de horas más tarde, al volver, no encontré a nadie. Solo una notita pegada en el refrigerador. Pepe, que era mi apodo de niño, nos fuimos al cine con todos tus hermanos, papá y mamá. Uy, fue uno de mis peores castigos. Hablando de apertura, la convivencia familiar nos exige dedicar tiempo, recibir y aportar, hablar, pero también escuchar, acoger y perdonar, tener detalles, ayudar y repartir muchos abrazos y besos. Sé de un grupo religioso que tiene una dinámica familiar muy interesante. Le llaman Noche de Hogar. ¿En qué consiste la dinámica? Miren, cada familia escoge una noche a la semana y nadie toma compromisos ese día. Llegada la noche, la familia se reúne en la sala, se lee un fragmento del Evangelio y cada uno lo comenta espontáneamente. Luego, se tiene alguna dinámica de integración que ayude a conocerse mejor, limar asperezas y reencontrarse en un clima divertido y relajado. Se hace un momento de oración y se pasa a la cena con algún toque especial y un ambiente casi festivo. Iniciativas como esta yo creo que pueden cambiar la fisonomía de una familia y darle una unidad casi indestructible. Bien decía un célebre predicador de los años 70, familia que reza unida, permanece unida. Yo tengo una especial admiración por los judíos porque ellos el sábado conviven todo el día en familia. Pero lo más hermoso es que cuando empieza el Shabbat, el viernes por la tarde, la mujer enciende las velas para recordar que ella de alguna manera tiene que ser fuego, calor, ternura en el hogar. El marido la bendice. El marido bendice a los hijos y después de orar juntos y compartir algunos pensamientos, cenan también juntos. Más aún, la religión judía pide que el hombre, si es posible, pase la noche con su esposa y tengan relaciones íntimas. ¿Qué hace esto? Que los judíos se mantengan siempre muy unidos. Y piensen un poco, los judíos han sufrido destierro, han sufrido exilio, han sufrido guerras mundiales, han sufrido exterminio. ¿Y por qué se mantienen tan fuertes? A mí me parece que es especialmente el ingrediente principal. Ojalá que los domingos, los cristianos por lo menos, conviviéramos también en familia, no solamente participando juntos de la Santa Misa, sino también de otras cosas que tienen que ver con la unión familiar. Pasamos a hablar ahora de un aliado de nuestra humildad, la amistad. Este elemento constituye otro espacio de apertura que nos ayuda a vencer la autosuficiencia. Un amigo es alguien en quien podemos confiar, apoyarnos, mirarnos como en un espejo y compartirle también pensamientos y sentimientos
muy íntimos. Un amigo es compañero, confidente y consejero, y también un aliado de nuestra humildad. La amistad expresa una particular apertura afectiva. Por eso es capaz de desafiar el tiempo, las contrariedades y hasta las desavenencias momentáneas, porque en toda amistad, en toda relación, hay de repente un conflicto, un desencuentro, un no estar de acuerdo en algo, pero eso puede ser momentáneo. Las amistades se dan normalmente en círculos concéntricos, desde las más íntimas hasta las más distantes. Por eso es muy importante escoger muy bien el círculo más cercano, personas con las que congeniamos y conectamos de manera especial, con quienes hemos compartido quizá años de escuela, o que tal vez encontramos fortuitamente en nuestra vida haciendo un clic especial y que nos han dado prueba de merecer nuestro afecto y confianza. Pero entre los amigos siempre hay algunos muy especiales. Por eso, aún más delicado es escoger un buen confidente, alguien con quien poder compartir nuestras situaciones más delicadas, nuestras dificultades y crisis, quizás algún secreto personal que necesita, además de gran reserva y discreción, consejo, aliento y comprensión. Pero un amigo no solamente nos escucha, sino también necesita ser escuchado y de alguna manera interviene en nuestra vida. Un hermano y un amigo siempre tienen derecho a entrometerse en nuestra vida sin más pasaporte que el de su amor sincero y preocupado. Nuestros amigos también nos ayudan con sus consejos a evitar peligros. Recordemos aquel pasaje de la Odisea en el que Odiseo deseaba escuchar el canto de las sirenas y para ello les pidió a sus compañeros marineros que lo ataran al mástil de su embarcación. Así lo hicieron y, gracias a esa medida un tanto drástica, Odiseo pudo resistir la tentación de arrojarse al mar, seducido por el canto de las sirenas, y nadar hacia sus temibles garras. Pues también nuestros buenos amigos tienen que atarnos algunas veces para que no cedamos al peligro. Las sirenas en la Odisea tenían forma de pájaros que acababan con los seres humanos y los obligaban con su canto a arrojarse al mar. En este caso, los amigos ayudaron a Odiseo. Y terminamos el programa con las preguntas sobre la apertura. ¿Pienso con frecuencia que estoy más en las manos de Dios que en las mías? ¿Le pido habitualmente a Dios luz, consejo y fortaleza? ¿Valoro el aprendizaje que recibo de mi familia? ¿Gozo el tiempo que convivo con ella? ¿Soy humilde y me dejo aconsejar por los demás? ¿Escojo bien a mis amigos? ¿Permito que me digan mis verdades? ¿Aprecio el trabajo en equipo? Pues hasta aquí dejamos el programa y como siempre yo te recuerdo que tú nunca estás solo porque de una o de otra manera Dios siempre está en tu camino. Que Dios te bendiga. Por hoy terminamos nuestra sesión, pero mañana continuaremos aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Te esperamos.